Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Americana de Comercio, AmCham, y el Comité de Educación, le damos la bienvenida a este conversatorio y conferencia. Los docentes son la solución, propuestas para la reforma educativa. Tenemos el honor de contar con la presencia y la guía y el liderazgo del doctor Julio Escobar, quien muy bondadosamente ha concedido su tiempo para ilustrarnos sobre su pensamiento de qué temas deben incluirse cuando se revisa el mejoramiento de la calidad de la educación panameña. A todos los que están conectados, bienvenidos. Y en nombre de nuestros patrocinadores, les damos la más cordial bienvenida, y también a las personas que están presentes. Vamos a contar, seguirán entrando al salón más personas, porque tal vez tenemos en total como 50 y tantas personas que se conectarán y asistirán presencialmente. Y antes de presentar o dar la oportunidad al doctor Julio Escobar, algunas reglas del juego. Trataremos de que esta reunión sea de 1 hora, donde 45 minutos le competirán al doctor Julio Escobar para hacer su presentación y sus planteamientos. Luego abriremos para preguntas y respuestas. Le voy a pedir a la doctora Mariana León que nos ayude a dirigir las preguntas con el objetivo de utilizar efectivamente el tiempo, ¿no? Sabemos, muchos tenemos cosas que comentar o queremos decir o queremos relatar de historias pasadas, pero el tiempo es limitado. Pero lo bonito es que esta reunión quedará grabada para que otras personas también puedan tener acceso a ellas y así beneficiarnos de la guía, la iluminación que nos da el doctor Julio Escobar con su pensamiento. Y le acabo de preguntar a ChatGPT que hiciera un short video del doctor Julio Escobar, aunque es muy conocido por todos nosotros, y dice que el doctor Julio Escobar es un científico, ingeniero e impulsor de la ciencia, la tecnología y la educación en Panamá. Es egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde obtuvo su maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, con especialización en Teoría de Comunicaciones y Redes de Computadoras. A lo largo de su carrera trabajó como científico y administrador de empresas de investigación en Estados Unidos, incluyendo labores relacionadas con el desarrollo temprano de las redes de Internet. En Panamá ha desempeñado importantes cargos públicos, entre ellos el de secretario nacional adjunto y luego secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACID, periodo en el que impulsó grandes becas y fortalecimiento de la investigación científica del país. Además, ha contribuido a la educación, la innovación desde el sector privado, fundando iniciativas tecnológicas y participando en juntas directivas como la Ciudad del Saber, el Biomuseo y organizaciones educativas. Por su trabajo fue condecorado con la Orden General de División Omar Torrijos Herrera en grado de encomienda con placa por su aporte a la educación nacional. Este es un short video porque que nos da ChatGPT completo tomaría 1 hora leerlo. Así que, doctor Escobar, le damos las gracias por haber aceptado esta invitación en nombre de AmCham, del Comité de Educación, de nuestro vice chair también acá, David Matera. Le agradecemos y estamos muy, muy contentos que nos pueda ilustrar acerca de sus puntos de vista con respecto a cómo podemos mejorar la educación en Panamá. Gracias, rector David. Todos los que me escuchan, la bio refleja mi edad. Así que yo pido disculpas por mi voz. Tengo una esclerosis que requiere esfuerzo para expresarme. Es un mensaje de que tenía que hablar más despacio para que se me entendiera. Así que bienvenido. Gracias. Bueno, la educación en un foro como este no hace falta que explique su importancia ni el riesgo que corremos al no atenderla. Yo soy el ejecutivo principal de Centauri Technologies y como responsabilidad social trabajamos en tecnología y educación. También pertenezco a un grupo
autodenominados Quijotes, intentando mejorar la educación. Creo que el nombre se explica por sí mismo. Quiero empezar con una gráfica que voy a detallar tomada de la prueba PISA 2009. Si en Panamá tuviéramos marea roja para la educación, estaríamos mucho mejor. Así que quizás necesitamos camiseta roja para la educación también. Lo que ven en pantalla es una nube de puntos de colores. Cada punto representa una de las escuelas de Panamá que participó en la prueba PISA 2009 que evalúa el rendimiento de educación de alumnos de 15 años sin importar en qué grado están. Me gusta la prueba PISA porque nos compara con el mundo, porque es muy cuidadosa y por tanto una buena base para políticas públicas. La línea vertical azul en el medio divide el nivel socioeconómico cultural de los alumnos de todo el mundo que participaron en la prueba. Esta línea, bueno, en la pantalla no se ve la C, pero a la derecha de esa línea están los alumnos, en este caso las escuelas cuyos alumnos tienen vida más holgada, más ingreso, mayor entorno cultural. Y hacia la izquierda lo contrario. Cada punto representa el puntaje promedio de los alumnos de esa escuela que obtuvieron en la evaluación. El puntaje está en la escala vertical hasta 800 puntos. Y el tamaño de los puntos refleja el número de alumnos en cada escuela. Mientras más grande es la escuela. Entonces entramos en materia. Ven una subnube de puntos verdes a la derecha arriba. Esas son nuestras escuelas particulares que participaron en la prueba. La línea horizontal azul denota el promedio de puntaje de todos los alumnos en el mundo en esta prueba. Lo que van a ver es que una parte de las escuelas particulares no llegaron al promedio. La mayoría lograron un puntaje promedio y solo una se consideraría que llegó al nivel bueno y ninguna excelente que aparece en la banda de arriba, que a la derecha tiene una etiqueta negra. Es decir, nuestras escuelas particulares
no son particularmente buenas a nivel mundial. Pero pasemos a los puntos celestes. Nuestras escuelas oficiales urbanas notarán que el promedio de sus alumnos nunca alcanzó el promedio mundial. La línea de trazos roja es la línea de flotación. La Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, OCDE, que lleva a cabo esta prueba PISA, considera que de esa línea de trazos hacia arriba, los estudiantes están preparados para participar en la sociedad moderna y por converso, quienes están debajo no están mínimamente preparados. Como ven, la mayoría de las escuelas oficiales urbanas no llegaron a sobrepasar la línea de flotación. Y también podrán notar unos puntos negros, mucho menos. Están interspersos en el cuadrante inferior izquierdo. Esas son nuestras escuelas oficiales rurales. Ninguna logró estar sobre la línea de flotación. Estoy deseoso de que un estudiante incauto acepte colaborar conmigo para repetir este análisis en la prueba 2022. La inconsistencia de política pública en materia de evaluación significa que es difícil mantener análisis al día de nuestros resultados. Este es el porcentaje de alumnos en esa prueba de Panamá que no excedieron la línea de flotación. Más de 6 de cada 10 no lograron ese nivel en lectura y en ciencia. Y en matemática, 8 de cada 10 no lo lograron. Ustedes saben, en Panamá nos interesan mucho las zonas libres. Tenemos una zona libre de matemáticas. Así que tenemos que forzarnos un poquito más. Bueno, aquí hay una ilustración de un conocimiento básico. Un experimento conocido como el experimento de Tennessee siguieron a cohortes de estudiantes por 3 años, entre 8 años de edad y 11 años de edad. Y observaron con fuerza estadística que aquellos que tuvieron la buena fortuna de estar bajo una secuencia de los mejores docentes pasaron de exceder al 50% de su cohorte en rendimiento académico a acceder 90% de su cohorte.
Al contrario, quienes tuvieron la mala fortuna de tener una secuencia de profesores débiles pasaron de exceder 50% a solo exceder 37% de su corte. Buenos docentes y docentes débiles se refieren a los docentes en el 20% superior o 20% inferior con una escala de competencias docentes. Por lo más importante que entender que los docentes mejoran la educación, el experimento observó múltiples variables con potencial explicativo y es claro que entre todos los diversos factores, infraestructura, ambiente, administración, los docentes tienen el mayor impacto en mejorar la educación. Entre aquellos factores bajo control del sistema educativo. Entonces, nos podemos preguntar cómo mejorar la educación y lo que se conoce por ciencia empírica, por ciencia al fin y al cabo en la educación, es que los mejores estudiantes suelen provenir de los mejores docentes. Y algo que normalmente no notamos, no vemos, una especie de eslabón perdido en esa cadena de generar ciudadanos capaces, es que los mejores docentes provienen de las mejores universidades. Piensen en los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores abogados. No hay ningún misterio. Las mejores universidades generan a los mejores docentes. En el medio ven una etiqueta que dice IPEBI, Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador. Una de las primeras personas que me convenció que ese era un buen nombre está aquí presente, la doctora Mariana León. Aquí está evidencia fuerte de que esa teoría mundial de que los docentes mejoran la educación también funciona en Panamá. Lo que ilustra esta gráfica es el proceso de un programa Hagamos Ciencia que condujo la doctora María Herer con la doctora Marisa aquí presente apoyando en la subdirección, en su caso, de aprendizaje de SENACI. En este programa se probó una forma experiencial por indagación de aprender ciencia, con la ventaja para el país que fue evaluada rigurosamente por una científica profesora asociada en Stanford, luego en Oregon y creo que está de vuelta en Stanford.
118 escuelas, casi 1.000 docentes, 20.000 alumnos participaron en esta evaluación. Bueno, y el programa corrió en tercer grado, cuarto y sexto grado. Ven una persona que dice instructor de color rojo. Eran especialistas internacionales y nacionales haciéndole coaching por un año en esa fase 1 que aparece como posgrado de indagación, a facilitadores que aprendieron cómo se usan los materiales tangibles en un programa de indagación y cómo es la dinámica de aula. Pero también aprendieron a hacerle coaching a otros docentes que aparecen ahí en amarillo o color oro, como se merece. También importante es que esos facilitadores aprendieron cómo formar otros facilitadores capaces de hacerle coaching a más docentes. Eso fue clave para la escalabilidad del programa. En un segundo año, los facilitadores formados pasaban a las escuelas a hacerle coaching a docentes en las clases de ciencia con monitores que los ayudaban a mantener la calidad de práctica. Esto alcanzó a 25% de los estudiantes de la primaria oficial y demostró con fuerza estadística mejorar el rendimiento de los alumnos comparado contra un grupo de control que les dedicaba igual cantidad de tiempo a ciencia en escuelas homólogas en su índice socioeconómico cultural y que fueron partícipes de la evaluación. Bueno, hubo mucha sangre, sudor y lágrimas, como el maestro puede explicar. Por aquí presento los triunfos para entusiasmarnos. De aquí sale una estrategia más o menos simple. Hay que enfocarse en los educadores. La extraordinaria es el nombre de cariño que le tenemos al proyecto de una universidad pedagógica, donde ahora para la Escuela Normal de Santiago y su Instituto Superior Juan de Móstoles a 2 semanas. El IPEBI, el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar, es para desarrollar más las habilidades de docentes que ya cursaron la Facultad de Educación y están en función. Esos dos proyectos elevarían en forma confiable la calidad de nuestros docentes. Para saber qué nos espera en el futuro, aunque sea en forma borrosa,
está el Centro de Investigación Educativa, al cual pertenecemos tanto la doctora Mariana como yo. Y por crear está un Instituto Nacional de Evaluación de Panamá para saber si lo que hacemos está dando resultados. La extraordinaria tiene un diseño muy innovador. Sus alumnos serían becados para poder escoger a los mejores del país. Y está diseñado no en función de un currículum académico, sino en función de las experiencias de aprendizaje de los aspirantes a docentes. Son 9 experiencias, pero por brevedad y por ilustrar innovación, me detendré solo en 4 de ellas. Por supuesto que los fundamentos de aprendizaje académico tienen que tener atención prioritaria. Esto debe ser como la escuela de medicina más exigente. Nuestros docentes tienen que entender lo que intentan que los alumnos aprendan. Una residencia docente. Nuevamente piense en la carrera de medicina. Ninguno de ustedes quisiera ser tratado por un médico que hizo su carrera y nunca practicó. Los docentes tienen una residencia, perdón, los médicos tienen una residencia médica. Nuestros docentes deberían practicar a lo largo de toda su carrera y en el último 5º año estar en una escuela en funciones observado por alguien de mayor experiencia. La participación comunitaria de nuestros docentes es importante para que entiendan la idiosincrasia de nuestros grupos sociales y puedan contribuir a que aprendan mejor sus hijos, ellas. Pero también tenemos la aspiración que esta experiencia transmita a las nuevas generaciones un sentido de unidad nacional, que no nos convirtamos en mosaicos separados como nos está sucediendo, que ellos se sientan cómodos comiendo junto a un fogón en una comarca, como cenando con las personas de mayor formación en cualquiera de los clubes sociales más exclusivos del país o del mundo. Y finalmente, los estudiantes estarían en un internado. Por supuesto, fines de semana, la beca les permitirá visitar a su familia, pero queremos que vivan la vida que queremos que modelen los alumnos que les toca, que sepan cómo resolver conflictos, qué es cultura en sus distintos aspectos, no tirar la basura, convivir con profesores que saben que modelar una sociedad sana rinde frutos.
El Centro de Investigación Educativa fue creado por la doctora Nadia de León. Va por su cuarto director, ahora en propiedad, porque ya el esquema se estabilizó. En su sitio web pueden encontrar una agenda nacional consensuada de investigación y educación, un repositorio de resultados, un área de laboratorio para probar aspectos educativos, una biblioteca de referencias importantes y una serie de datos sobre los docentes en Panamá. El Instituto de Evaluación está por formar por la operación principal es que los resultados de evaluaciones sean discutidos en nuestras escuelas para que los docentes puedan mejorar su práctica. El Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador está en formación en curso. Ya existe por ley como exigencia de la ley. Confiamos que este año va a ser la primera vez que recibe fondos gubernamentales como lo exige la ley, pero está organizado como una asociación de interés público. Es un tema importantísimo que me gustaría comentar. Hay tres cosas para finalizar importantes, no dejarlas por fuera. Primero, la infancia temprana. Lo que ven aquí es cómo las conexiones neuronales del cerebro humano se van formando principalmente a través de los primeros 3 años de vida. En el segundo año, 80% de las conexiones que nos permiten ser quienes somos está formada con una combinación de estímulos, alimentación y apego, cariño y afecto. Tecnología es importante, pero no sustituye a los docentes. Piensen en tecnología como mis anteojos. Veo mejor, pero tengo que poder verlo para que sirvan de algo. Y finalmente, la importancia de despolitizar el sistema. Algunos interesados en la mitología griega reconocerán el suplicio de Sísifo, condenado por los dioses a empujar esa roca puesta arriba en una montaña para verla rodar cuesta abajo y empezar otra vez. Cada 5 años. Para contrarrestar eso, el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar se constituyó como una asociación de interés público. No debe ser confundida con las asociaciones público-privadas. Esta figura lleva casi 20 años y estabilizó
la política de programas en la comunidad científica del país, porque su organismo máximo es una junta directiva. En este caso, 19 miembros que incluyen gremios empresariales, organizaciones no gubernamentales, gremios docentes, esos mismos que tienen la reputación de recalcitrantes y que ustedes ven en las calles, totalmente dispuestos a colaborar con el gobierno y con la empresa privada en llevar adelante el perfeccionamiento docente. La ley que ayudó a definir la política de perfeccionamiento fue el resultado del trabajo de investigación del Centro de Investigación Educativa con la Escuela Americana de Estados Unidos. El final de esta historia podría ser feliz si todo el Ministerio de Educación pudiera lograr autonomía completa para alejarlo de la política de partido. La ruta más corta, más simple y de menor costo adicional la conocemos para transformar la educación. Son los docentes, tenemos evidencia suficiente y en Panamá sabemos cómo hacerlo. Gracias. Gracias, señor Escobar, por esa presentación que nos ilumina y nos dirige hacia buscar soluciones. Voy a pedirle a la doctora Marina León que analice y monitoree las preguntas que puedan tener tanto las personas que están conectadas como también las personas acá presentes. Preguntas para el doctor Julio Escobar. Gracias. Gracias, Julio. Gracias por tan interesante y completa presentación. Creo que te voy a dar a ti el beneficio de si quieres ser el primero en hacer una pregunta y si no, entonces pasamos a una pregunta como chair de educación. Sería casi que se levantó. Bien, gracias. Voy a aprovechar entonces, ya que Mariana me concede el honor. Ciertamente, cuando se establece que los maestros son la solución, viendo cómo se forman inicialmente los maestros, ¿qué recomendaciones tiene el doctor Escobar con respecto al currículum de formación de esos docentes, perfil de ingreso que deben tener los docentes y al perfil de egreso que deben tener los docentes y qué otros componentes nos faltan en el sistema para formar mejores docentes? En cuanto a currículum, la deficiencia principal, en mi opinión actual, es que los docentes que formamos solo se sumergen, en las escuelas en su último año es solo una fracción del último año. Imagínense a un médico que solo ve sangre cuando se está graduando. Entonces es muy tarde para echarse para atrás si no le gusta. Habría que tener una dosis de práctica más alta y ellos deben aprender los temas académicos como cualquiera de esa profesión. La matemática no debe ser diluida en la ciencia del lenguaje. En cuanto a el perfil de ingreso, tuve el placer de hablar con uno de los responsables por las transformaciones educativas en Singapur. Me dijo, sí,
nuestros estudiantes que admitimos a la escuela de formación docente tienen que estar en el 5% superior de sus escuelas. Los escogemos por el potencial de inspirar a otras personas. Es decir, no solo el rendimiento que muestra, es la capacidad de influir en la mente de los jóvenes. En cuanto al perfil de egreso, la Universidad Pedagógica debería poder dar cuenta de que está logrando algunos de los sitiales en el escalafón o ranking internacional más alto, por lo menos de América Latina, pero no solo en el rendimiento académico, sino en la demostración de lograr que nuestros alumnos aprendan y sean personas autónomas con criterio. Gracias. Tengo dos preguntas. El primero es, y no sé si es la percepción es que tengo yo, no sé si es de todo el mundo y no estoy tan empapado en lo que pasa en Panamá, quizás un poquito más en los Estados Unidos, pero pienso que no hay una mentalidad de premiar los docentes buenos y castigar o votar los que no sirven. Por ejemplo, estamos mirando el rendimiento del sistema escolar en Panamá con el PISA, por ejemplo. La maestra que no logra que sus alumnos en promedio suben el 75% o el 100%, no, el 100 es mucho quizás de exigirlos a todos, pero que suben un grado en el año escolar. O sea, premiar el que sube más de un año, ¿no? Y castigar o ponerlo en algún tipo de vigilancia. Si, por ejemplo, el 50% de sus estudiantes no pasan, o sea, no mejoran nada o no mejoran 6 meses en vez de un año. O sea, hay que filtrar los docentes buenos para recibir esos resultados. Si no, estamos así como que no llegando a ningún lado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es quizás cómo se desarrolló, o sea, y no sé, esta segunda pregunta no conozco el tema, pero estoy escuchando mucho que vamos a tener tutores de inteligencia artificial personalizados. Entonces, no sé si se debe de invertir quizás o hacer unos pilotos donde uno puede medir eso y tratar de desarrollar esa idea con algunos alumnos, como que los celulares saltaron las líneas fijas en África. O sea, vamos a gastar una generación tratando de buscar esos docentes y quizás en 10 años el mejor docente va a ser la computadora misma, ¿no? Con una inteligencia artificial, quizás ir por los dos caminos y tratar el segundo, porque el segundo es escalable para todo el país por poco dinero, si funciona. Bueno, gracias por esa pregunta, porque lo que usted expresa está en la mente de la mayoría del país en este momento. Primero, la capacidad del sistema de premiar, por decirlo así, a los docentes con mayor rendimiento. Debería haber una capacidad de reconocer el esfuerzo y talento, y eventualmente es una gran idea. En nuestro país hay que tener mucho cuidado. Olvidémonos de que la legislación lo hace difícil. Supongamos que mañana tenemos plena libertad de recompensar y votar. Lo que vamos a notar es que esa es la intervención del último kilómetro, la última milla
como se dice. Primero, la mayoría de nuestros docentes no han tenido la oportunidad de desarrollar sus competencias. No porque no quieran. Casi todos los que hemos estado en programas de perfeccionamiento docente, hemos visto que cuando se les da una oportunidad real, la toman y mejoran. Lo que muestra Hagamos Ciencia, el programa que mencioné, es que sin cambiar nada más en el sistema, con la misma burocracia, la falta de recompensa o capacidad de votar a los docentes, la misma infraestructura deficiente, pues enfocamos en los docentes que mejoran. Pero la cautela va más allá. Si recompensamos a los que tienen mejores resultados y votamos a los que no, vamos pronto a notar algo. Hay un grupo que se va a destacar, que son aquellos que viven en las mejores condiciones socioeconómicas y culturales. Vamos a contribuir a sesgar, diferenciar a nuestros alumnos, porque el resto, en ese sálvese quien pueda, no ha tenido la oportunidad. Entonces, una medida como esa tiene que venir después. En Estados Unidos, por ejemplo, los mejores alumnos salen de universidades como Harvard, Johns Hopkins, Princeton. Pero esas universidades reclutan alumnos que están en una posición privilegiada, comieron bien, bien tutor. La mejor medida del impacto social en las universidades en Estados Unidos es cuánto mueven a sus alumnos del estrato donde están al estrato donde están. Entonces tienen universidades como Howard University que crean una movilidad impresionante. Estamos en esa fase todavía. Es una buena idea, pero hay que saberla explicar. En cuanto a cómo podríamos integrar el tema de tecnología e inteligencia artificial, es una buena apuesta. La instrucción individualizada es una de las grandes promesas de inteligencia artificial y el Centro de Investigación Educativa debería tener como una de sus prioridades inmediatas descifrar cómo es la forma más efectiva de introducirlo en nuestras escuelas. Allí también hay que tener cautela. Por más de 10 años, la industria médica ha estado usando inteligencia artificial. La salud de la población no ha mejorado significativamente. Incluso los resultados en hospitales que han aplicado herramientas muy poderosas para diagnóstico de radiografías y similares no ven un aumento significativo de resultados, porque los doctores todavía no saben sacar el jugo. Una de las mejores aplicaciones ha sido ayudarles a tomar notas cuando están analizando a los pacientes,
porque ahora están de cabeza en la tableta y no le pueden poner atención al paciente. Inteligencia artificial le permite atender al paciente y concentrarse. Y eso parece estar mejorando el resultado. Entonces, no es tanto inteligencia artificial, sino la capacidad de usarla. Algún día quizá sustituyan a los docentes. No creo que sea una década desafortunada. Sí, sí, gracias. Contarle a Julio y acá a nuestra audiencia, AmCham fue fundador hace más de 40 años, junto a PED y la Cámara de Comercio, del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional COSPAE, del cual Oscar fue presidente, me ha tocado también ser presidenta, los dos en representación de AmCham. Y justamente todos los estudios de competitividad económica dicen que la gran brecha de Panamá es la educativa y es por la desigualdad. O sea que eso está aprobado por todos lados. En el año 2000, no me acuerdo, Julio, COSPAE le da un premio a Julio por su trayectoria y recuerdo una conversación que tuvimos en 2019, fue antes de la pandemia. Sí, bueno, fue mi presidencia 2019 COSPAE y tuvimos una conversación sobre el tema de los docentes y las asociaciones gremiales de docentes. Entonces él me decía, y yo le decía, el problema que tenemos en el sector privado, los gremios del sector privado, es que no se sientan en la mesa, desconfían, hay prejuicios, y es el día de hoy que yo no he logrado revertir eso, pero y me alegra mucho lo que contaron de IFEBI 2024, porque solo el hecho de estar sentados en la misma mesa, sector privado, asociaciones gremiales docentes, etcétera, ya es un gran paso. Así que primero felicidades por ese súper logro que creo que había que divulgar más. Y sobre todo la imagen, en vez de estar todos parados, todos sentados en la misma mesa. Yo creo que esa foto hay que sacarla, todos y entender. Yo tuve la oportunidad de estar en Singapur antes de toda esta historia, de estar metido en estos temas, y tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Singapur y le pregunto, bueno, ¿cuál fue la receta del éxito de Singapur, que en 50 años pasó de ser un país feudal a ser una de las grandes economías del mundo? Pensé que me iba a decir educación. Y me dijo, liderazgo. ¿Cuál fue la clave? El liderazgo. Dijo, acá se puso de acuerdo los políticos, los empresarios, la sociedad civil y la academia, que la educación iba a ser la bandera para sacar el país adelante. Y a mí me impactó mucho de esa parte del liderazgo. Entonces quería preguntarte, en ese marco, ahora que estamos con reforma educativa en la Asamblea, ¿cómo ves ese proceso de la reforma educativa? Gracias. Es una gran oportunidad. Llega al país coyunturalmente, en parte producto de secuelas de la huelga, en parte producto de la percepción que la educación no estaba recibiendo atención, pero es una gran oportunidad. La ministra de Educación ha estado convocando a muchas personas para recibir realimentación sobre cómo debe ser una nueva ley, incluyéndonos a nosotros, a la doctora Mariana Yemen. Una ley no va a cambiar la educación. La ley tiene que permitirnos un campo de fútbol donde salgamos a jugar, pero necesitamos los Bolillo Gómez y los Caris Campos para llegar al mundial. Entonces, sí es una gran oportunidad. El gobierno muestra liderazgo en atreverse a plantear un cambio en una legislación que sabemos que está muy añeja. Pero hacerlo fragmentados, que es un riesgo, fragmentados entre partidos políticos,
fragmentados entre gobierno y gremios docentes, entre gremios empresariales, gremios docentes y el gobierno, es un gran riesgo. Entonces todavía hace falta liderazgo y no podemos dejar el problema en manos de nuestros gobiernos, porque representan un interés momentáneo, pasajero. Tenemos que responsabilizarnos por ese liderazgo. Sí, hola Julio, excelente, excelente, excelente. Quiero decir que Julio fue uno de los primeros mentores cuando llegué aquí a Panamá. No me conocía y me dedicó 1 hora, 2 horas para decirme dónde tenía que enfocarme. Así que gracias, Julio. 2 cosas. Una, hace muchos años en Freakonomics que hace nada más coincidencia, ¿no? Correlaciones. Correlacionó la educación, las mejores escuelas con los padres de familias, con el PTA, con los padres de la Asociación de Padres de Familia. Ajá. Y hace mucho sentido, ¿verdad? Porque los padres de familia que están viendo qué es lo que está pasando, buscan mejores maestros, no dejan que los maestros estén malos, y comienzan a ayudar con la infraestructura y todo lo demás, ¿no? Y eso es algo que yo no veo aquí en Panamá, que los padres de familia se empoderen de sus escuelas, de sus, que cojan o sea, el director, la escuela, la educa y el gobierno, pero no se empoderan. ¿Cómo mejoramos eso? Y la segunda pregunta es que, no es tanto una pregunta, pero estamos tratando de traer la industria de semiconductores y microelectrónica a Panamá. ¿Qué se requiere? Capital humano. ¿Qué se requiere? Que los estudiantes que llegan a la universidad lleguen bien preparados para poderlos levantar, impulsar todavía más allá, ¿no? Y eso requiere el pipeline de estudiantes bien preparados que vengan de la escuela secundaria, de la escuela media, sí, bueno, la escuela media y de la escuela primaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para poder integrar todo eso? O sea, tenemos fondos acá para ayudar a eso, pero ¿cómo hacemos para conectarnos, colaborar? ¿Cómo hacemos para tener mejor impacto? Siempre buena pregunta. Aquí todo el mundo está despierto. A ver, empiezo por el tema de cómo logramos la tubería, digamos, para los semiconductores, porque es más punta. Nosotros tenemos mucha deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La solución es paciencia, que no tenemos. Y cuando planteamos atraer a la industria de semiconductores, las queremos mañana. Entonces, mañana, ¿qué le podemos ofrecer? Descuentos tributarios y la conectividad aérea. Exagero, tú estás en la tecnológica, allí hay mucho talento, pero no en la cantidad ni en general del nivel que se necesita. Eso explica por qué muchas empresas tecnológicas prefieren radicarse en Costa Rica y ahora en Colombia. Semiconductores en particular, yo sería partidario de una cadena productiva piloto para que entendamos los baches que tenemos en esa tubería. Entonces, con liderazgo de alguien, tomaríamos cada uno de los eslabones de esa cadena
que tienen fondos privados con industrias tecnológicas en Panamá, formación universitaria, a un currículum de prueba en las escuelas secundarias o medias, digamos, para los técnicos, empresas capaces de empacar, probar, ensamblar y conexión con el mercado exterior. Eso podría decirnos mejor qué hacer y sirve para atraer a la persona. Recuérdame la primera pregunta, me emocioné con La importancia de los padres de familia. por supuesto. Eso es un tema, en mi opinión, complejo, porque existe el padre de familia como consumidor astuto que selecciona las mejores escuelas. La premisa para que eso nos mejore la educación es que hay suficientes escuelas buenas en el país. Pero ya vieron que ese supuesto no se cumple en Panamá. Así que el padre, como consumidor informado, le resuelve una fracción pequeña de la educación. El padre, como educador, y por padre me refiero a padres solteras, parejas jóvenes, padres solteros o sin pareja, tienen que ser parte del proceso, incluyendo en edades tempranas, nutrición, cariño, oportunidades de estímulo, pero no saben cómo. Y las escuelas no los orientan en general. Así que los padres van a la escuela como una especie de guardería. Y por eso no se interesan mucho. Es como ir a ver una película aburrida. Si en la escuela no se vive entusiasmo, no pasan cosas interesantes. Los padres se desligan. Propongan la atención a la dinámica de esa escuela innovadora. Montessori, Jacaranda, ponen las escuelas con currículum del hemisferio norte. ISP, la Escuela Internacional de Panamá, la Academia, el interés que ponen por la participación de los padres. La ministra de Educación creó un programa que ha vuelto a resucitar, Escuela para Padres. Ese concepto de que tenemos que llevar a los padres a comprender cómo jugar ese rol es importante. No es razonable esperar que se interesen, aun si hacemos campañas cívicas para que lo necesitan coaching como los docentes. Ahí cerrando, con una última pregunta, tuvimos dos personas acá virtual que hicieron una pregunta muy similar, así que la voy a consolidar. Y es que se quedaron con una de las primeras imágenes que mostraste de los resultados de pruebas PISA y de esa disparidad, donde vemos que hay colegios particulares a los que va relativamente bien en comparación a los colegios oficiales, tanto urbanos como rurales, pero es la preocupación de ni los públicos ni los privados, todos estamos abajo de esa media internacional. Entonces, quizás la pregunta es, todas estas propuestas educativas, CIER, IPEDI, la evaluación, la extra, más todo lo demás que has dicho de la importancia de la educación inicial, todo eso nos ayudaría a resolver este problema
está en el mercado y quién más puede hacer. Ok. Piensa en una carrera de autos. Algunos tienen Kia Picantos y Tito, otros tienen Porsche, Ferrari. Pero no hay suficiente gasolina. Entonces, uno llega más lejos, otro más seguro. Pero ninguno llega. Eso es lo que nos está pasando. El combustible son los docentes. Y mientras no tengamos suficiente, no vamos a llegar. Aquellos con experiencia en escuelas particulares han participado en la guerra encarnizada por contratar a los mejores docentes. Hay que esconderlo porque se los que regresa. Aquí el mundo, las mejores escuelas nuestras están limitadas forzosamente a ser pocas porque los buenos docentes se acaban, pero no los docentes con potencia. Entonces, algunas cosas que podemos hacer. Repetir que la solución está en los docentes para que no perdamos tanto tiempo en infraestructura, tecnología, currículum, campañas de tamboritos y similares. Segundo, insistir en despolitizar la educación. Ningún programa de perfeccionamiento docente mayor ha sobrevivido un cambio de gobierno, al menos desde que desde la caída del gobierno militar de Noriega. ¿Qué pasa? Cada gobierno tiene su propia idea de cómo hacerlo y dentro del gobierno las autoridades no siempre coinciden. La ministra de Educación vivió eso. En su periodo pasado le tiraron abajo todos los pisos. Y ahora, cuando termine su periodo, aún sí se logra reelegir el partido que está administrando, eventualmente se va a acabar y es como ver salir al sol cada mañana. Otra vez va a llegar un gobierno que cambia la política programa. Esas dos cosas, martillar que nos enfoquemos en docentes y que despoliticemos, creo que nos llevarían a avanzar muy rápido. Bueno, agradecer al doctor Julio Escobar por su conferencia, la respuesta a las diferentes preguntas y a todos los asistentes, tanto en formato presencial como quienes se conectaron a esta reunión del Comité de Educación de AmCham. Invitarlos para que sigan las diferentes ofertas de los 12 comités que tiene AmCham. La educación es una de ellas nada más, y que participen activamente en las actividades y las propuestas de AmCham. Y agradecerle al doctor Julio Escobar por, no solamente por esta conferencia, sino por el desempeño y su participación en la asesoría a los diferentes grupos que lo requieran para que en conjunto, trabajando en equipos, diferencias políticas o de diferentes áreas del gobierno, llegar a un consenso de ley que promueva no solamente el formar docentes que hagan un excelente trabajo, que tengan esa vocación también que inspire a los niños a querer ser mejores y los jóvenes también. Y ya que somos una cámara de comercio, invitar también a mis colegas, gerentes de empresas, dueños de empresa, a que apoyen la educación. Fácil es muchas veces cuestionar
los resultados de la educación, pero mejor es el dar oportunidades, dar opiniones, decir qué competencias se requieren, como también a la hora de que los jóvenes en secundaria tienen que hacer prácticas, o también los jóvenes universitarios tienen que hacer sus prácticas profesionales, abrirle las puertas para que ellos puedan también aprender de sus empresas y así ir construyendo la ciudadanía y el talento que Panamá necesita para enfrentar esos retos, sabiendo que también tenemos, como lo dijo el doctor Escobar, vecinos muy fuertes en la formación del talento acá al lado. Entonces tenemos que seguir esforzándonos todos juntos para llegar a ese final feliz. Así que un aplauso para los... Sí, sí, Sí. ¿cómo estaba pensando? Una foto tradicional Sí, sí. de sistema.